Buenas tardes, en unos minutos damos inicio, por favor. La doctora ya está por ingresar. Buenas tardes a todos, bienvenidos al día 2 de curso de Oncología Pediátrica. No se olviden que al finalizar la ponencia se va a enviar lo que es el link de asistencia por el chat de Zoom. Y, doctora, por favor. Muy buenas tardes, una vez más es un gusto poder estar con ustedes. Vamos a comenzar el segundo día. Hoy vamos a ver un poco acerca de las patologías más frecuentes en oncología. Vamos a recordar un poquito acerca de algunas cosas que les han visto ustedes en alguna materia. Y como les dije ayer, pueden interrumpirme en el momento que quieran. Si no han entendido algo, pueden preguntar. No esperar siempre al final. Cuando ustedes se sientan más cómodos, me detienen. Voy a comenzar a compartir. ¿Ya tengo el permiso para compartir? Sí, doctora, está habilitado. Vamos a hablar un poquito acerca de leucemias el día de hoy, pero para comenzar a hablar de leucemias quiero contarles un poco acerca de cómo ha sido la historia del tratamiento, de cómo han descubierto que era una leucemia. Entonces, leucemia viene del griego leuco, que es leucos, que significa blanco. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la cantidad de glóbulos blancos en la sangre, hay una alteración a nivel de la médula ósea y por lo tanto la serie blanca empieza a tener una proliferación que no está detenida, no está controlada, y aumenta, y la sangre se torna un poco blanca. Entonces, es un término que fue propuesto por primera vez en 1846, o sea, hace mucho tiempo. Por eso la leucemia, que es en algunos idiomas, que se la dice así, que es la sangre blanca. Y bueno, es un compendio de pequeñas historias, cómo ha sido la historia desde que han descubierto por primera vez la leucemia. Y los primeros médicos que han descubierto esta enfermedad, se disputa un poco los nombres, pero los primeros en referirse, en contar casos son Belpau, Donet, Benet y Virchow. Virchow, que es el que ha dado el nombre, que es la leucemia, que es la sangre blanca. Aquí vemos dos diferentes tipos de frotis de la sangre. Se llama frotis de sangre periférica a la sangre que nosotros sacamos de una vena periférica del bracito, cuando le sacan una muestra para, por ejemplo, para tomarles un hemograma y todo eso, se pone en una placa de vidrio y se extiende, se pone una gotita y se extiende esa gota, entonces a eso llamamos frote de sangre periférica. Aquí vemos uno normal,
donde las células blancas son muy pocas en relación a los glóbulos rojos. Por ejemplo, estos son los glóbulos rojos y las células de la serie blanca son estas. Aquí vemos un segmentado, aquí vemos otro segmentado, aquí vemos un monocito, y así. Este es uno normal, donde vemos los monocitos, los criados, todo normal. Pero cuando ya vemos un aumento de la cantidad de glóbulos blancos, no en todos, porque algunos más bien hay leucopenia, en la leucemia, puede haber una hiperleucocitosis o una leucopenia, pero empezamos a ver células inmaduras, células no maduras, que son los blastos, entonces empezamos a ver más. Entonces, miren qué diferente se ve un frotis periférico de sangre normal versus un frotis periférico de una leucemia. En 1858 decían que no era curable, ¿no? Entonces que era una enfermedad que no era curable, pero que estaba esperando que al fin sea descubierta la cura para esta enfermedad. Los primeros tratamientos eran muy variados, empezaron a probar de todo y fueron muy ineficaces. Entonces la mayoría de los pacientes que se diagnosticaba, casi todos, casi el 99% se morían. Pero gracias, bueno, algo bueno, todo lo malo siempre hay que sacarle algo bueno. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se han aportado varias ideas para el tratamiento y se vio que el gas mostaza, el que usaban para las armas, se vio que se podía disminuir el tamaño de los tumores, que hay muchos que llegó y empezaron a usar esto y trataron y probaron en animalitos y vieron que los tumores disminuían de tamaño con el gas mostaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, ahí hubo una tragedia, que ustedes saben lo que ha sucedido, y las víctimas han visto que todo ese gas que se había liberado en la Segunda Guerra Mundial en esa tragedia había atacado preferentemente a la médula ósea. Entonces llamó la atención. Hay algunos médicos empezaron a pensar, wow, entonces tal vez podríamos utilizar esto. Entonces han empezado a tratar estos gases que usaron durante la guerra y empezaron a sacar las primeras quimioterapias, que era la clormetina y el mustargén. Desarrollaron también el busulfano, que hasta ahora se utiliza este medicamento especialmente para el trasplante de médula ósea. Es un medicamento súper fuerte, una quimioterapia súper intensa, que si tú le pones a un paciente busulfano, eliminas todo. O sea, por eso es previo al trasplante de médula que se usa el busulfano en algunos esquemas de quimioterapia. Eliminas todo, o sea, dejas 0, 0, 0, 0, 0, listo para el trasplante. También empezaron a descubrir la vincristina y blastina, que son los medicamentos que son obtenidos de la vinca la rosa. Y empezaron estos médicos a estudiar más y a ver cómo funcionaba. El primer caso descrito de leucemia fue en la ciudad de Ursuk. Una niña llamada María Speyer consultó con ese doctor Sten, consultó con su colega y vieron a la luz utilizando una velita para iluminar la sangre y vieron que había un aumento de la cantidad de las células blancas. Entonces ahí dijeron, wow, también esto es una leucemia. Solamente vivían unos meses los niños diagnosticados con cáncer en 1940. Sidney Farber, que es muy famoso dentro de la oncología pediátrica, atendió uno de los primeros casos, que era un niño, y Sidney Farber es el padre de la quimioterapia moderna. Entonces se ha empezado a hacer más mezclas de los medicamentos y todo, empezó a hacer más experimentos para poder hacer un buen tratamiento, ¿no? En 1959 se hizo el primer trasplante de médula en gemelos univitelinos, por lo que ha sido concedido el Premio Nobel de la Medicina a Don Thomas en Nueva York. Miren la sobrevida que habría en ese entonces.
solamente el 3%. Imagínense, qué diferencia a lo que hemos llegado ahora que en los países desarrollados algunos tipos de leucemia llegan a sobre una sobrevida del 98%. Imagínense, de un 3% que se ha empezado, cómo es la ciencia, cómo es que Dios ha dado sabiduría a los científicos para que puedan realizar unos buenos tratamientos. Y aquí entra un poco la historia, uno de los hospitales más famosos del mundo, que es St. Jude, que al principio vio que había mucha resistencia al uso de algunas medicinas, que había muchos niños que recaían, que parecían estar curados, pero de pronto la enfermedad volvía con más fuerza, y que también que había mucha toxicidad, que los niños tenían muchas infecciones, mucha toxicidad por los medicamentos. Entonces esos eran los problemas que empezó a tener este señor. Pero empezaron a tratar de armar protocolos de tratamiento y a mejorar cada vez más las quimioterapias. Y empezaron a ver que el Pneumocystis carini, que como ustedes saben, es un germen que se afecta a los inmunodeprimidos, entonces se vio que también durante ese tratamiento había mucha afectación por pneumocystis y se empezó a usar tratamientos profilácticos en todos los pacientes inmunodeprimidos, adultos, niños, deberíamos usar esto para evitar que se nos mueran por una neumonía por pneumocystis. Entonces empezaron a ver que también no solamente la quimioterapia se podía dar por la vena, ni tampoco solamente por vía oral, que también se podía poner a nivel a nivel del líquido cefalorraquídeo, se podía poner por medio de punciones lumbares, y que había una buena protección porque las células del cáncer, como vamos a ver más adelante, se ocultan en ciertas partes del cuerpo. Y también empezaron a ver que la radioterapia podía evitarse, que no se tenía que dar en todos, y poco a poco se fueron desarrollando así. En esta fotito que ven es una salita de radioterapia que tiene todo el tema de este lugar es de piratas y de barcos, entonces los niños entran a veces con un gorrito de pirata o algo para que no tengan miedo. Siempre hay que buscar darles un ambiente donde ellos se sientan tranquilos, seguros, donde no entren llorando y que puedan disfrutar también y no sentirse mal, evitarles que se sientan mal. Entonces poco a poco ha ido mejorando la sobrevida. Porque se ha hecho también, se ha empezado a clasificar que no a todas las leucemias se les puede dar el mismo tratamiento, sino que tenemos que dar el tratamiento según la edad, según las características. Algunos tienen células malas también en el líquido cefalorraquídeo, otros no. Entonces no podemos decir leucemia, ya vamos a dar como una receta de cocina, esto, otro. No. Cada paciente es diferente y cada paciente hay que clasificarlo, desedificarlo de acuerdo a las características que tienen, no solamente clínicas, sino también genéticas y todo, que ahora ya tenemos muchas cosas más para poder darles solamente lo que necesitan y no darles mucha toxicidad de tratamiento. Entonces, algo que ha ayudado mucho la leucemia, o sea, como ustedes saben, les digo que la leucemia ataca la médula ósea. En la médula ósea empieza a haber una proliferación de glóbulos blancos, pero las plaquetas y la hemoglobina no tienen espacio para la producción, entonces hay una baja de plaquetas, baja de hemoglobina, por lo tanto, todos los pacientes que tienen leucemia necesitan de transfusiones. Entonces, cuando ya han empezado a ver las transfusiones, eso ha ayudado mucho a la evolución buena de los pacientes, porque llegan a tener hemoglobinas bien bajitas, plaquetas a veces hay hasta menos de 10.000, imagínense, entonces que sangran con facilidad y que hay que pasarles muy seguido las plaquetas. Y ahí, como vimos ayer, también pueden tener síndrome de lisis tumoral, entonces la introducción de medicamentos como el alopurino o la regoricada han hecho de que disminuya la mortalidad también en la lisis tumoral.
también la prevención de ciertas enfermedades, o que cuando se detectan al tiempo, por ejemplo, la varicela, el herpes zóster, puede darse en pacientes oncológicos y que si no se trata a tiempo puede ser fatal, el tipo de neumonía que da. He ido poniendo también tratamientos de prevención por el neumocistis carini, como les he dicho y les vuelvo a repetir, es algo que deberíamos usar en todos los pacientes inmunodeprimidos, una profilaxis que es simple, barata, no es carísima, es con el cotrimoxazol que todos conocemos, que es el trimetoprim, flamentoxazol, y que puede evitar complicaciones, ¿no? Porque muchas veces los pacientes inmunodeprimidos se empiezan a presentar sintomatología respiratoria muy rápida, muy marcada y que pueden morir en pocos días. Y no en todos se logra diagnosticar que si era un neumocistis carini. Entonces ahí se ha empezado a ver la profilaxis antibiótica, ahora se está probando poder hacer profilaxis antibiótica en los primeros meses de tratamiento, especialmente el primer mes de tratamiento, como la médula está un desastre porque está ocupada por las células malas y aparte le damos nosotros el tratamiento, bajamos más, no hay defensas, no hay nada, entonces son muy susceptibles los pacientes a unas infecciones muy graves. Entonces en los pacientes que tienen muy alto riesgo, según la clasificación, se está comenzando en algunos protocolos, en algunos países, a dar profilaxis antibiótica para evitar que se nos muera de una infección. Y ahora los objetivos que se tiene con la nueva terapéutica es de que nosotros podamos ir encaminados a curar, pero con los mínimos efectos secundarios que podamos ver. ¿Por qué? Porque antes no se veía tanto los efectos secundarios en los pacientes, porque como la mortalidad era tan alta, en las primeras semanas, en los primeros meses se morían. Pero ahora que se han mejorado los tratamientos y que hay muchos más sobrevivientes, ahí se ve los efectos secundarios a la quimioterapia. Entonces, se tiene que empezar a disminuir ahora la toxicidad del tratamiento en las leucemias para que los pacientes que sobreviven puedan tener una excelente calidad de vida y hacer su vida normal. Hay pacientes que dentro de los pacientes que hemos visto que ya han desarrollado, ya se han desarrollado y han llegado a ser jóvenes, han podido casarse, tener sus hijos y hacer una vida normal, trabajar, algunos son voluntarios en el hospital y es muy lindo y alentador, y además que ellos muchas veces trabajan en la parte del voluntariado para poder animar a la familia, a los nuevos pacientes, especialmente adolescentes, para que puedan seguir el tratamiento, ¿no? Porque algunos se desaniman. Ahora vamos a ver, hay diferentes tipos de leucemia. Y estos tipos diferentes de leucemia se clasifican en estos 4 grupos. Las leucemias linfoblásticas agudas, que son las más frecuentes de las que les estaba hablando todo este primer tiempo, y que son del 77 al 85% de los casos. La mieloide, que es una leucemia más agresiva, es una leucemia más malvada, que es más difícil de tratar, que es más agresiva con el paciente, su debut es bien terrible, solamente felizmente hay un 11%, la mortalidad es bastante alta en la leucemia mieloide. La leucemia mieloide crónica es buenita, sí se presenta abruptamente y con hiperleucocitosis bien marcada. Son los pacientes que llegan con 100.000 glóbulos blancos. Si recordamos, lo normal de glóbulos blancos es hasta 10.000, ¿no? Imagínense, llegan con 100.000, 150.000, 500.000, pero no llegan tan descompensados en la leucemia mieloide crónica. Solamente tenemos un 2 a 3% de casos. La leucemia mielomonocítica juvenil, que es 1 a 2% de los casos, que es parte de las leucemias mieloides. Estos son los 4 tipos de leucemias que existen, tanto en adultos como en niños, solamente que en los adultos va variando un poco. Por ejemplo, en los adultos es más frecuente la leucemia mieloide crónica, la LLA no es tan frecuente, es más la LMC, la LMA, y la mielomonocítica juvenil, la LLA vendría a ser al revés, o sea, todo se intercambia, ¿no? Porque varía según el grupo etario.
La leucemia linfoblástica aguda, que es la más frecuente, es su pico máximo en los niños que tienen entre 2 a 5 años. Es más frecuente, como ayer vimos en un dibujito, ¿se acuerdan? Que de sexo, si era femenino o masculino, y es más frecuente en niños esta, ¿no? Especialmente la leucemia de células T, que es una de las más agresivas, es más frecuente en niños varoncitos y es más frecuente en niños blancos que en niños negros. Entonces sucede un trastorno genético. Muchas veces los papás les van a preguntar a ustedes que van a estar en el hospital, tal vez a veces como los internos, los estudiantes suelen estar un poquito más ahí todo el tiempo preguntando y haciendo la historia clínica, a veces los papás llegan a tener un poquito más de confianza y para preguntarles a ustedes y les van a preguntar, doctor, ¿por qué mi niño tiene leucemia? ¿Será que no le he dado la comida suficiente, no le he dado vitaminas, no le he dado lo que ha querido? ¿Es mi culpa? ¿Qué ha pasado? Entonces ahí tenemos que explicar que es algo genético, que realmente no existe un porqué, una etiología probada, que es así como una ruleta, que le puede tocar a cualquiera. Todos tenemos oncogenes, pero no en todos se activan estos oncogenes. Entonces hay ciertas cosas que pueden hacer que tengamos más probabilidad de tener cáncer, en especial leucemia, pero no existe un, bueno, si usted no le ha dado hierro a su hijito, tiene leucemia. No, o sea que no, hay que quitarles eso porque muchos papás, especialmente los papás del campo, se sienten muchas veces culpables y que es por mi culpa, yo no le he dado carne, no tenía para comprar, pero seguro es por eso, entonces hay que quitarles ese gran peso que a veces tienen los papás de que es culpa de ellos que su pequeño tiene leucemia. Si no es más genético, porque una expresión de los oncogenes que decíamos, y hay codificaciones, etcétera, todo un embrollo genético que ellos no van a comprender, pero hay que explicarles de que es así como una suerte, bueno, mala suerte, pero como una ruleta que le puede tocar a quien sea, que nadie está libre y que le puede tocar a quien sea, que no es culpa de nadie. Una vez más, no hay una causa conocida, hay una mutación en el ADN, activación de los oncogenes y desactivación de los genes supresores. Recordemos que uno de los genes más supresores de nuestro ciclo celular es el gen P53. Ese es como el policía, el guardia, el que regula nuestro ciclo celular. Muchas veces hay alteraciones a nivel de este gen, entonces se puede producir cualquier tipo de tumor. Hay activación de los oncogenes, esta parte no la vamos a ver, es un poco embrollada, pero sí tenemos que saber de que sí hay alteración a nivel de las mutaciones, a nivel de los genes, etcétera, ¿no? Y por esas alteraciones y esas anormalidades citogenéticas se van a formar las translocaciones. Como si nos acordamos de genética médica, cómo son los cromosomas, entonces hay una alteración a nivel de los cromosomas y empieza a haber una aberración en los cromosómica y hay una alteración y se forman las translocaciones. Hay translocaciones muy típicas de la leucemia, tanto de la leucemia mieloide como de la leucemia linfoide, que muchas veces nos ayudan a determinar laboratorialmente qué tipo específico de leucemia es. O sea, es una belleza tener todas las translocaciones. No tenemos disponibles para hacer todas las translocaciones en Bolivia, pero tenemos las más importantes y todos mandamos las muestras en La Paz, este laboratorio de Bolivia. Entonces hay una alteración a nivel de las modificaciones epigenéticas y así se va formando. Ahora vamos a una parte importante que es los factores que pueden hacer predisponer a que exista leucemia. No le estoy diciendo la etiología, porque no es, sino solo son factores predisponentes. Por ejemplo, niños con síndrome de Down tienen 15 veces más probabilidades de tener leucemia que un niño que no tiene síndrome de Down. La anemia de Fanconi también que es una enfermedad genética que nos puede predisponer y aumentar la probabilidad de tener leucemia, al igual que el síndrome de Bloom, la neurofibromatosis tipo 1, si se acuerdan de la neurofibromatosis tipo 1, que es algo que tienen que ustedes que cuando estén
revisando a sus pacientes, si ustedes ven las manchas de café con leche, esa es la neurofibromatosis tipo 1, entonces hay muchos que tienen bastante, especialmente cuando tienen bastantes a nivel de la línea media, predispone a que puedan tener ciertos tipos de tumores, y uno de ellos es la leucemia. Ataxia telangiectasia y predisposición familiar puede ser, especialmente cuando haya la mutación del GP53, ese sí es algo que podemos ver en familias, que es esa mutación que hay en el GP53, entonces si no está el policía de nuestro ciclo celular, son predisponentes a tener cualquier tipo de tumor. Y se ha tenido el hermanito se han tenido dos hermanitos, entonces hay que comenzar a hacer un estudio a nivel de la familia, un estudio genético para ver qué mutaciones tiene la familia y hacerles una consejería genética, ¿no? Porque hay que explicarles que hay ciertas mutaciones en los pequeños que han tenido, entonces que hay que pensar bien, ver, hacer planificación familiar, etcétera, explicarles bien a los papás, ¿no? Factores ambientales, la radiación ionizante, los que viven cerca de lugares con radiación, por ejemplo, en un hospital de radioterapia, el uso de drogas durante el embarazo, también se ha visto que puede ser una predisposición. Agentes alquilantes, los agentes alquilantes son un tipo de quimioterapia, al igual a la nitrosourea, que pueden predisponer a que el paciente pueda tener cáncer. Entonces, le podemos estar tratando, por ejemplo, un retinoblastoma, que es un tumor del ojito, y que se usan ciertos medicamentos, como el etoposide, que pueden hacer de que en unos 20 años puedas desarrollar leucemia. Puede ser o no puede ser, pero aumenta tu predisposición. La exposición al benceno, también hay algunos alimentos que tienen benceno, por ejemplo, las gaseosas tienen benceno, pero según la FDA se ha visto que es una cantidad permitida y que no es dañina, pero bueno, ¿no? Sí tenemos que saber que hay benceno ahí. Infecciones virales, por ejemplo, el Epstein-Barr, el citomegalovirus pueden producir, especialmente el Epstein-Barr, y que hay en lugares donde hay mucho hacinamiento, generalmente estas infecciones virales, ¿no? Ahora, ¿cuándo voy a sospechar que un pacientito tiene leucemia? ¿Cuándo voy a decir, uy, este paciente puede tener una leucemia o no puede tener una leucemia? Cuando, por ejemplo, el 50-60% de estos pequeños o adolescentes van a presentar fiebre, puede haber sangrado, van a decirle, ha comenzado a tener sangrado de su naricita bien frecuentemente, entonces hay epistaxis a repetición, o que también, por ejemplo, en las leucemias mieloides es bien frecuente que exista un sangrado de las encías, entonces es bien típico. Uno destapa la boquita para hacer la revisión de la cavidad oral y ve las encías hiperplásicas, grandotas y sangrantes. Y dices, pucha, esta es una mieloide. Dolor óseo, por lo que les expliqué ayer, de que como hay una alteración a nivel de la médula ósea, entonces hay una hiperproducción de las células de los blastos, entonces eso produce un dolor óseo, ¿no? La linfadenopatía también en un 50% encuentras, entonces debemos recordar que debemos palpar los ganglios linfáticos principales, ¿no? Que dónde están ahí en la parte retroauricular, submandibular, en la parte axilar, en la parte inguinal, y hay que palpar. Esos son los principales, pero si queremos hacer un examen completo, tenemos que palpar todos los lugares donde sabemos que hay una gran cantidad de glóbulos, de linfoadenoides. Entonces, debemos ir palpando y siempre recordar que el tamaño normal, ¿no? O sea, si tenemos un ganglio que es más de 2 centímetros, nos tiene que preocupar decir, pucha, esto no es normal. Y un extra tip de linfadenopatía, así que no estamos hablando aquí, cuando existe una adenopatía que es supraclavicular, nunca es normal. Ahí nunca, siempre que encuentren una adenopatía supraclavicular, ojo que ese paciente es muy seguro casi que tiene un cáncer. Adultos generalmente es uno de los lugares donde siempre hay que palpar. También los pacientes tienen esplenomegalia. Como se acuerdan, esplenomegalia es cuando el vaso está aumentado de tamaño. Entonces tenemos que palparle y revisar
todo el paciente que estamos sospechando que puede tener algún tumor o algo, especialmente leucemia, revisamos de la punta del cabello hasta la punta de los pies. Entonces vamos a observar la piel también. Cuando llegamos al abdomen tenemos que revisar las visceromegalias, o sea, si no hay una víscera aumentada de tamaño, esplenomegalia, en el 60% vamos a encontrar. Hay que palpar con cuidado, gentilmente, no lastimando al paciente, porque saben que el vaso es bien friable, al igual que el hígado también es delicadito, entonces no hay que palpar así bruscamente, sino gentilmente hay que palpar, una buena palpación, tratando de medir los bordes, ¿no? No se debería palpar el vaso generalmente cuando son niños más grandes, adolescentes, es casi puedes palpar un poquito el polo tal vez, pero no todo el vaso. Entonces, cuando ya se comienza a palpar y hay diferentes grados y tamaños, que si ustedes se acuerdan de la semiología, entonces ahí ya decimos que hay una vez esplenomegalia. La hepatomegalia igual, si ustedes recuerdan semiología, ¿cómo la medimos desde con la línea media clavicular, hacemos una línea imaginaria, la vamos a dibujar aquí, para que ustedes se acuerden. Creo que la media que está aquí se acuerda muy bien de cómo hacer la medición de la hepatomegalia, pero vamos a hacer un mínimo recuerdo, no dibujo tan bien, así que disculpen. Entonces digamos que es como así, entonces estas son las costillitas. Aquí tenemos la clavícula. Y aquí está nuestro hígado. Entonces la medición tiene que ser la línea media clavicular. Este va a ser mi punto. Trazo una línea clavicular. Llego al borde del reborde costal. Y de aquí del reborde costal es donde yo tengo que medir. Con mi cinta métrica, mi reglita, mido cuántos centímetros hay desde el reborde costal hasta el borde hepático. Eso palpamos también, vamos palpando y vemos que cómo cae el reborde, se palpa súper bien con la hepatomegalia. Entonces nosotros tenemos que medir cuántos centímetros hay de aquí a aquí. Y hepatomegalia vamos a encontrar en el 70% de los pacientes. Entonces hay que palpar bien, ¿no? Otras cosas que vamos a encontrar también son las petequias, las equimosis. Entonces son niños de que se golpean y que tienen con facilidad moretes, hematomas, petequias, y que eso nos refleja que las plaquetas van a estar bajas. Entonces, hay plaquetopenia, hay hemoglobina bajita, muchas veces hiperleucocitosis, entonces son pacientes que tenemos que estar alertas. Pero clínicamente, estos que están acá presentes, estos seis hallazgos son comunes en los pacientes con leucemia. No todos van a tener todo, pero van a tener por lo menos 4 de los 6. Y en el laboratorio, si ustedes están sospechando de que el paciente tiene leucemia, hay una característica bien frecuente que quiero que ustedes sepan, es de que la anemia va a ser normocítica, normocrómica. ¿Qué quiere decir? Normocítico, normocrómico, que va a tener un tamaño normal y una coloración normal, ¿no es cierto? Lo normocítico quiere decir que su tamañito del glóbulo rojo es de tamaño normal, y crómico quiere decir cuán pintado está. Entonces, no es de tamaño normal y su coloración es normal también. Esto es bien frecuente en las leucemias, o sea que sí va a haber una alteración, puede haber una hemoglobina bajita, o sea, una anemia, pero con estas características. Los glóbulos blancos van a estar menos de 10.000 en un 47.2%, menos de 50.000 en un 33.7%, más de 50.000 en un 7% y más de 100.000 en un 12.1%.
Ojo que estos datos son datos de Estados Unidos, de esos países, pero en nuestro medio la realidad es de que la mayoría de los pacientes nos llegan con más de 50,000. Entonces, el mayor porcentaje que tenemos en nuestro país es con unas leucemias más de 50,000. Casi bastantes. ¿Y eso por qué? Porque al principio cuando tiene 8,000, 5,000, entonces ahí no pensamos tanto la atención primaria, que pues una leucemia, entonces ahí no mandan y le hacen otro tratamiento, entonces va subiendo, 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 ya cuando está alto recién nos derivan al hospital. La trombocitopenia, también otra característica es de que no es aislado, o sea, no haber un paciente que tenga solamente plaquetas bajitas y después que el resto esté bien. Siempre la trombocitopenia va a ser asociada o anemia o una alteración, ya sea leucocitos bajos o leucocitos altos. Y los reticulocitos van a ser reticulocitos normales o bajos, nunca altos. Ya hemos visto el laboratorio, sospechoso, bastante sospechoso. Cuando tienen una gran cantidad de glóbulos blancos en la sangre, en el laboratorio, podemos directamente observar la sangre periférica, que les decía que se saca del bracito y se toma una gota y se extiende en el vidrio. Podemos sacar de ahí y hacer el extendido de sangre, ¿no? Y observar. Generalmente vamos a ver las características de una leucemia cuando hay gran cantidad de glóbulos blancos. Arriba de 35,000 vamos a ver fijo en el frote periférico. Pero si tenemos menos de 10,000, nos conviene hacer un aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea se toma en el huesito de la cadera, del ilíaco. Ahí se utiliza una aguja especial, se funciona el hueso y se va llegando hasta la médula ósea. La médula ósea, como sabemos, está en el centro de los huesos y mientras va creciendo el paciente se va juntando específicamente algunos huesos. Por ejemplo, en niños pequeños se debe funcionar a nivel de la cresta ilíaca. En los adultos, los médicos de adultos hacen el aspirado de médula ósea a nivel del esternón. En un niño jamás hagan eso. Y entonces hacemos el aspirado de médula ósea y lo mismo, o sea, se saca, sale como sangrecita y esa sangrecita le ponemos también una o dos gotitas a nivel de la placa de vidrio y hacemos un extendido de médula ósea y ahí se va a observar al laboratorio. Si es que vamos a observar esas células malas menos de 5%, pues sospechoso y tenemos que repetir en un tiempo, unas semanas. Y cuando hay más de 25% es confirmado que es una leucemia. Hay diferentes tipos de leucemias, como hemos visto, entonces hay que hacer un estudio más. Pero no solamente la leucemia debe estar a nivel de la médula ósea, también puede haber leucemia extramedular, fuera de la médula. Aquí vemos en el ojito que está infiltrada, o sea, hay parte de la enfermedad de la leucemia a nivel de la cámara anterior del ojo. No sé si pueden ver todos bien, se los voy a señalar aquí para que puedan ver mejor. Entonces, esta parte de acá se llama hipopión y está presente en un paciente con leucemia. En este caso es un paciente con una recaída, o sea, que ya estaba bien, había respondido a la enfermedad, pero volvió con una recaída. Otro lugar que les encanta a las células de la leucemia ocultarse es a nivel de los testículos. Entonces, a los niños hay que revisarles muy bien en los controles durante el tratamiento, siempre los testículos para ver que estén del mismo tamaño, que tengan la misma consistencia, porque las células se ocultan, son los santuarios que se llaman, los testículos y también el líquido cefalorraquídeo. También puede haber enfermedad que se vaya a la glándula parótida, no es tan frecuente. Hay una característica bien típica de los niños menores de 1 año que se muestra con la leucemia congénita,
mieloide y que se ve al niño como se llama muffin de blueberry. ¿Y por qué? Porque si nosotros sabemos el blueberry es el azulito, esa fruta, frutos del bosque, los arándanos que se llaman, y muffin, porque el muffin es el cupcake. Entonces el cupcake que tiene los blueberries es como unas manchitas medio azulitas. Aquí no se ve tan azulito, pero se ve medio las alteraciones que va a tener la piel de estos pequeños. Son estos nódulos y se ven medio violáceos, entonces por eso se llama así, los medios violáceos. Y eso es típico en los niños de necesitos pequeños que presentan, tal vez como debut, solamente estas lesiones en la carita. Cuando hay una afectación a nivel del sistema nervioso central, no es tan frecuente, es menos del 5%. Los pacientes que tienen un tipo de leucemia que se llama de células T, es más frecuente en ellos y puede haber síntomas asociados al aumento de la presión intracraneana, como son vómitos, cefalea, edema de papilas, rigidez de nuca, somnolencia. Y la misma leucemia, cuando nosotros vamos a ver en la plaquita de sangre o de médula, vamos a poder decir solamente con los ojos si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La leucemia mieloide es más difícil verla así y por suerte, o sea, han ido inventando técnicas, entonces con las translocaciones y con el inmunofenotipo, que es una máquina donde podemos poner la muestra de sangre y nos va a marcar los marcadores que tiene a nivel de la capa, de la célula leucémica que marca. Entonces nos va a ayudar a diferenciar si es una L1, L2, L3 o en una amiloide si es una M0 hasta una M7. Entonces, según esos marcadores, uno tiene que ir identificando y saber qué marca, qué no marca. Es un poquito complicado, pero es muy bonito ese trabajo de poder ir jugando, ir viendo qué tipo de leucemia es. ¿Por qué? Porque especialmente en las linfoides no hay tanto problema porque toditas son el mismo tratamiento, pero en la leucemia mieloide, por ejemplo, en la M3, es un tratamiento muy, muy diferente al que reciben estas otras leucemias. Muy diferente. Y por ejemplo, la M7 es de muy mal pronóstico, entonces para eso nos sirve, para ver la intensidad, para ver tratamiento. El tratamiento, por ejemplo, las promielocíticas tienen un excelente pronóstico, es la más buena de las mieloides. El resto no tiene un buen pronóstico, son más agresivas, hay que tener muchos más cuidados. Y el tratamiento es muy diferente de una M3 al de las otras. Entonces, por eso es importante ver. No puedo decir, es una leucemia amiloide para todos, todo por igual. Entonces, hay que individualizar. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve durante la médula ósea. Los glóbulos, cuando ustedes vean un prótesis de sangre periférico de médula ósea, van a ver cómo se ven aquí las leucemias, la leucemia linfoide, cómo se ven los blastos. Entonces, una vez más, los glóbulos rojos son estitos, pequeñitos, redonditos, ahí vemos cómo están normocoloreados, de un buen tamaño. Los linfocitos, por ejemplo, un linfocito puede ser un poquito más grande que los glóbulos rojos y son generalmente azulitos, parecido a este que le he puesto la flechita. En el caso de esta flechita, este pequeñito es un precursor de los glóbulos rojos. Y aquí vemos las células leucémicas, son esta de acá que se dibujaba bien típica, que es una célula grande, mucho más grande, unas 3 o 4 veces más que un glóbulo rojo, que tiene su cromatina condensada, se pueden observar nucleolos, su citoplasma es escaso, celeste, homogéneo. Entonces vamos a ver así.
La L2 ya son más deformes. Si aquí vemos, en la primera son más homogéneos, los tamaños y todo, pero en la L2 son más deformes las células malas. Entonces vemos diferentes tipos de tamaños. El citoplasma aparte es más abundante, no es como la L1. Y solamente con el ojo podemos ir viendo cuál tipo de leucemia es. La L3, una característica que tienen es de que tienen dentro de su citoplasma, vamos a ver como burbujitas blancas que son las vacuolas. Es algo típico de la L3. En las leucemias mieloides, si ven la L3 es bien parecida a la M1. Entonces solamente los marcadores y el inmunofenotipo nos van a ayudar a diferenciar. La M2 es también un poco parecida a la M1, pero tienen más más precursores de monocitos presentes y va a tener una translocación bien típica, así que eso nos va a ayudar a decir que es una M2. La M3 son células bastante típicas, que son células que son arriñonadas. Vemos aquí como riñoncitos, se llama promielo, de los mielocitos. ¿Se acuerdan ustedes cuando han dibujado las células en las clases? Y tienen inclusiones citoplasmáticas que son en forma de bastoncitos y con muchos gránulos, entonces lo típico. Muchas veces el ojo nos ayuda mucho a poder decir que es una M3 e iniciar el tratamiento rápido y esperar el resultado. Pero ya estamos iniciando el tratamiento solamente con el ojo cuando estamos seguros. La M4 tiene también sus características, ya no tiene tantos gránulos, y nos ayudan en esas locaciones en las que son muy parecidas. La M6, que es la eritroblástica, muchos eritroblastos. Entonces, ¿qué quiere decir eritroblastos? Que son los precursores de los eritrocitos, que son bien típicos estas células que se parecen que fueran unos huevos estrellados, no se van a olvidar, son precursores de los glóbulos rojos, entonces hay bastantes de ellos, si se fijan, hay varios como que parecen como huevitos estrellados, y esa es una leucemia mieloide eritroblástica. La M7, que es la megacarioblástica, que una característica que tienen estas células cuando las vemos en el microscopio es que si ustedes ven, aquí tienen como unos piecitos alrededor de su citoplasma. Entonces, lo típico que tienen, que se llama BLES, es la terminología que usamos, entonces tienen bastantes BLES estos. Es típico de las M7. Esa es la primera parte que vamos a ver de las leucemias. No sé si alguien ahorita tiene alguna pregunta sobre leucemias o nos pasamos directamente al segundo tema. Pueden poner también, si les da un poco de vergüenza hablar, pueden poner sus preguntas en el chat. Se me iban a preguntar, bueno, quería recalcarles eso de la leucemia, de que cuando venga una mamá o un papá o cualquier familiar y le diga que el niño se cansa mucho, que lo han visto que es de corto tiempo su clínica, porque una leucemia no va a venir a contarles de que hace 3, 6 meses que tiene la clínica, sino van a ser semanas en las que se empiezan a manifestar con bastante intensidad los síntomas. Entonces, hace 2 semanas tiene fiebre constante, le han dado antibióticos, pero a pesar de eso no ha mejorado con nada. La fiebre sigue, aparte de que lo veo bien pálido, le han empezado a aparecer moretes en los brazos, en las piernas, también unos puntitos a nivel del estómago. La sangra mucho en la nariz, puede ser, o que llora, se despierta con dolor de
en las piernas, le he dado paracetamol, ibuprofeno, pero a pesar de eso le sigue doliendo, entonces le cuesta caminar, ha dejado de caminar hace 2 días. Pues son cosas que nos tienen que ir ahí activando, de alerta, 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 para ir pensando en que puede tratarse de un pacientito con leucemia, ¿no? Y no decir, sí, ya. Sí, puede ser que su garganta esté inflamada. Cuando palpamos unos ganglios, bastantes adenopatías a nivel cervical, por ejemplo, tienen que palpar bien y buscar más adenopatías, porque muchas veces dicen, sí, la duele, puede ser una infección de la garganta, y le damos amoxicilina, chao, vuelva en 3 días si es que tiene problemas. Entonces, no, palpar más, buscar ganglios, buscar visceromegalias, datos, a veces comienzan con petequias, con zonas de petequias, donde comienzan las petequias, son a nivel del cuello, a nivel del tórax anterior, y después ya comienzan a aparecer en el abdomen, en los muslos, y después de las petequias ya recién comienzan los hematomas, las equimosis, las epistaxis masivas, algunos niños que tienen plaquetas muy, muy, muy bajitas, hasta vienen con hemorragias conjuntivales, sus ojos llenos de sangrecita. Entonces son datos que nos tienen que ir en la consulta. A ustedes les va a llegar, cuando ya estén en el interno, les va a llegar pacientes, entonces ustedes van a ser los que deciden qué puede tener su paciente. Entonces ahí ya no va a haber ayudaditas, entonces ustedes tienen que decidir si lo transfieren, qué puede ser. En sus manos van a estar muchas vidas. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al segundo tema. Bueno, este segundo tema les he querido hablar porque, como ayer les había comentado, después de la leucemia, los tumores más frecuentes, según varios países, son los tumores del sistema nervioso central. Y dentro de los tumores del sistema nervioso central, el más frecuente tumor en niños del tumor del sistema nervioso central son los meduloblastomas. Entonces vamos a saber qué es un meduloblastoma, cuáles son los síntomas. Existen entre 30.000 a 40.000 niños en todo el mundo que van a tener tumores cerebrales cada año. De estos niños, un 18,1% van a ser los meduloblastomas. Aquí tenemos unos grafiquitos donde vamos a repasar un poco la incidencia de los tumores. Estos gráficos los vamos a dividir en 2 partes, que son los niños menores de 15 años y los adolescentes que vienen a ser de 15 a 19 años. Entonces, en primer lugar, en los niños de 0 a 14 están las leucemias. Luego de las leucemias vemos aquí un 31,1%. En segundo lugar están los tumores del sistema nervioso central, que son un 25,4%. Después, en tercer lugar, están los linfomas, que son un 10%. Después de eso vienen a estar los tumores de tejido blando, después los neuroblastomas, después vienen los tumores renales, los tumores de células germinales, retinoblastomas, y así sucesivamente. Pero los 3 primeros, las leucemias, tumores del sistema nervioso central y los linfomas. En los niños grandes, en los adolescentes, ya cuando tienen 15 a 19 años, cambia totalmente la incidencia de los tumores. Vemos que el primer lugar ya no son las leucemias. El primer lugar en estos niños viene a ser los linfomas. El segundo lugar son los tumores, los carcinomas y los melanomas. Si nos acordamos de los melanomas, son los tumores de la piel, ¿cierto? Y en tercer lugar vienen a ser los tumores del sistema nervioso central. Y las leucemias bajan al cuarto lugar. Como hemos visto, y una vez más les repito, las leucemias están presentes generalmente en pequeñitos de 2 a 5 años. Es lo que más hay.
Ya, pero en niños, adolescentes y grandes vamos a ver otros tipos de tumores. Pero centrándonos en los tumores del sistema nervioso central, vemos que son segundo lugar en los de niños de 0 a 14 y son tercer lugar en los niños de 15 a 19. Nosotros los consideramos niños todavía hasta los 19 años y les estamos haciendo todas las tratativas para poder tratar hasta los 18 años en nuestro servicio. Pues ahí vemos 25.4 de 0 a 14 y de 15 a 19, 18.7. Este meduloblastoma es un tumor embrionario, es altamente maligno y se ubica a nivel del vérnix cerebeloso en los pacientes más jóvenes. Si nos acordamos, el cerebelo del vérnix cerebeloso está acá señaladito, para que nos acordemos un poco de neuroanatomía. Aquí tenemos entonces, generalmente vamos a ver la formación del meduloblastoma acá en el vérnix cerebeloso. Entonces el tumor va a estar acá. Para que vean cuán importante y cómo se va juntando todo lo que hemos aprendido de anatomía, de fisiopato, de fisiología. Vamos viendo más materias, vamos viendo ya las especialidades, pero todo engrana. Entonces no es, ay, ¿por qué voy a estudiar anatomía? Qué aburrido, qué difícil. Si yo no pienso ser neurocirujano, pero miren, o sea, para todo te va a servir, porque si es que tú sabes que si lees que el meduloblastoma es un tumor que tiende a ubicarse en el vérnix cerebeloso, entonces ya en tu mente cuando tú veas una tomografía o una resonancia magnética y veas un tumor a nivel cerebral, tú sepas la ubicación, o sea, dónde estás viendo, no vas a decir, veo una mancha blanca en el cerebro, no vas a decir. O sea, como médico tienes que empezar a recordar un poco anatomía, ver exactamente dónde está el tumor y decir, está a nivel del vérnix cerebeloso. Puede ser un meduloblastoma, o sea, solamente viendo la resonancia magnética muchas veces puedes tener casi la certeza de qué tipo de tumor cerebral es por la ubicación. Entonces no han pasado en vano neuroanatomía, sino que les va a servir mucho. Las características del meduloblastoma son las siguientes. Vienen a ser el 20%, entre el 18 al 20% de los tumores del sistema nervioso central. Son más frecuentes durante la infancia. No es exclusivo de la infancia. Puede haber meduloblastomas también en adolescentes, en adultos. No es tan frecuente, pero hay casos también en adultos de meduloblastoma. No quiere decir que no hay ningún caso. Después es un tumor que antes de que se descubra que era sensible a la radioterapia, era un tumor que era incurable. O sea, decías meduloblastoma, ay no, ya fue. Ahí le ponías la crucecita, los santos óleos y chao. Pero después de que se ha visto que era tan sensible a la radioterapia, se ha tenido y ha cambiado totalmente el pronóstico de este tipo de tumor. Lamentablemente, en los tumores del sistema nervioso central, generalmente necesitamos bastante de los equipos del neurocirujano, por ejemplo, para las resecciones buenas del tumor. Entonces, son tumores que muchas veces, algunos otros tipos de tumores del sistema nervioso central, están ubicados en zonas de muy difícil acceso. Entonces, para los oncólogos, tanto de niños, adolescentes, adultos, de todos, son los tumores que son un poquito más, que traen más problemas, son más difíciles, son como un reto los tumores del sistema nervioso central para los oncólogos de niños, adultos, jóvenes, porque muchas veces están ubicados en una zona que es de difícil acceso, entonces tienes que buscar alternativas, porque hay que pensar en que si hago una resección tremenda, tratando de salvar al paciente y de que tenga un buen pronóstico,
puedo dejarles sin muchas funciones cerebrales, porque como sabemos y recordamos en anatomía, en el cerebro tenemos muchas zonas de que son específicas y que pueden intervenir en varias funciones neurológicas. Entonces, si nosotros, si el neurocirujano se trata de hacer el capo y buena onda y resecciona más de lo que debe reseccionar por tratar de sacar el tumor, muchas veces podemos dejar sin muchas funciones neurológicas a nuestro paciente. Entonces, ¿qué calidad de vida vamos a darle? Entonces, es ahí el dilema y el problema y el reto, tanto para los cirujanos, los neurocirujanos y los oncólogos, de decidir y tomar las mejores decisiones. Pero se vio que ese tumor con la radioterapia iba una maravilla, entonces de ser incurable ha pasado a ser uno de los tumores del sistema nervioso central que tiene mejor pronóstico. Es otro tumor que, al igual que hemos visto en las leucemias, es más frecuente en hombres que en mujeres. Hay una diferencia de 1.6 hombres por cada mujer. Y el pico de edad de medulloblastoma es de 3 a 5 años. Entonces, es muy característico en este grupo etario que exista el medulloblastoma. Este medulloblastoma es un grupo heterogéneo, o sea, el nombre general de la familia es el medulloblastoma, pero hay varios tipos histológicos y la verdad que ahora con los estudios genéticos y todo, se ha ido clasificando bastante más específicamente en diferentes tipos histológicos según sus características citogenéticas. Entonces, cada vez se va estudiando mucho más. En otros países hay oncólogos que solamente se dedican a ver tumores del sistema nervioso central y dentro de ese equipo hay uno o dos que se ocupan solamente de ver medulloblastomas, que ese es el mundo ideal, ¿no? De que haya alguien, que cada oncólogo se especialice en lo que más le gusta y vea solamente eso, ¿no? Entonces que se vuelvan capísimos eminencias, hay eminencias, por ejemplo, en San Jude, hay, hay unos doctores que son solamente específicos para meduloblastomas, pero son así el top del top del top, porque se han dedicado solamente a eso, a investigar y a tratar solamente eso. Entonces les consultan de todo el mundo a ellos, porque eso saben que son los mejores, y solo ven eso, meduloblastoma, 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 meduloblastoma. Histológicamente hay distintos tipos, pero los que más conocemos y la clasificación más básica es el clásico, desmoplásico, anaplásico y de células grandes. El anaplásico de células grandes es el de alto riesgo. Cuando vemos ese tipo de tumor, ese tipo histológico, ya directamente lo pasamos como un paciente de alto riesgo. En 1925 fue donde han comenzado a estudiar un poco más acerca del meduloblastoma y se vio que venía de las células madres de la capa granular del cerebelo. Entonces, como está ubicado en el cerebelo, tenía que tener un poco de las células madre del cerebelo, ¿no? Estos últimos 10 años ha habido un avance extraordinario en este tipo de tumor, donde se ha ido estudiando más frecuentemente, viendo más el origen, el desarrollo, la citogenética. Y los primeros en estudiarse son los ratoncitos, donde se inyecta el tumor, entonces para que ellos puedan se desarrolla el tumor en ellos y se empieza a estudiar las células madre, el origen, cómo reaccionan a las terapias y todo eso, ¿no? Entonces poco a poco se va desarrollando más y más y más y más y más. Y la etiología, o sea, los factores predisponentes, diríamos, no tanto la etiología. No quiere decir que al tener esto sí o sí tienes medulloblastoma, como les he dicho en el cáncer, son factores probables que te aumentan la probabilidad, pero no te dicen sí o sí vas a tener ese tumor si tienes esto. Entonces, un factor predisponente puede ser alto peso al nacer,
Los niños que tienen un peso mayor a las 3 desviaciones estándar de lo normal pueden desarrollar un tumor del sistema nervioso central, las infecciones también, por ejemplo, durante el embarazo, la ingesta de nitroso, derivados del petróleo, aromáticos, muchos químicos, y hay síndromes asociados al meduloblastoma, como son el síndrome de Gorley, el síndrome de Turcotte y el síndrome de Liu-Fraumeni. En estos tres síndromes, cuando tienen los pequeñitos y descubrimos que tienen estos síndromes genéticos, tenemos que buscar si podrían tener algún tumor del sistema nervioso central. Ahora ya hemos visto un poco de qué es, cómo es, de dónde viene, cómo ha sido su historia, cómo ha sido desarrollando, pero ahora la parte que es bien interesante y que quiero que veamos es cómo se diagnostica. Vamos a diagnosticar este tumor por medio de la historia clínica. Entonces vamos a nosotros hacer una buena historia clínica. Sabemos de que nuestro diagnóstico depende mucho de la calidad de historia clínica que hacemos, de la enfermedad actual, del interrogatorio que hacemos a nuestro paciente. Si nosotros no hacemos un interrogatorio bueno o hacemos un interrogatorio a lo que nos conviene, nosotros dirigimos mucho la enfermedad actual, nos vamos a perder las cosas. Tampoco quiere decir que nos vayamos al otro extremo y que dejemos que el paciente nos hable una hora y al final no diga nada, sino aprender a dirigir el interrogatorio sin llevar a lo que estamos diciendo, digamos, en nuestra mente, puede ser este tumor, entonces empiezas a preguntar dirigidamente, ¿no? Pero tratar de guiar para que el paciente no se vaya tampoco por la tangente y no salga con historias. Siempre, 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 en cualquier tipo de enfermedad, sea niño, adulto, adolescente, viejito, siempre lo más importante es la historia clínica. Después de haber hecho una excelente historia clínica, tenemos que hacer un examen físico minucioso, ¿no? Entonces, muchas veces nos orienta el examen físico a lo que queremos ir a ver, pero que no les predisponga eso, sino porque nos podemos comer muchas cosas sin revisar al paciente minuciosamente, porque decir, sí, es una hepatitis, entonces solamente me voy a revisar esto, o es una fractura, voy a revisar solamente este pisito. Nos podemos perder muchas cosas por saltarnos y por irnos directamente al grano. Hay que hacer un examen físico minucioso cuando se está sospechando un tumor del sistema nervioso central. Especialmente hay que hacer un buen examen neurológico, siempre con un fondo de ojo. El examen neurológico no sé si todavía han pasado neurología, algunos tal vez sí. Entonces es bien importante el examen neurológico del paciente y el fondo de ojo. Laboratorios también nos van a ayudar, nos van a orientar en alguna cosa. Los estudios de imagen son muy importantes. Tenemos pero que acoplarnos a lo que tenemos. Ustedes saben que la resonancia magnética es bastante cara en nuestro país, entonces muchas veces nos tenemos que conformar con una tomografía, pero elegir bien y pedir que tenga los cortes necesarios, que sea contrastada, todo como para que no vaya a otro médico, lo refiramos a un hospital de tercer nivel y en el tercer nivel digan, ¿quién le ha pedido esto? ¿Qué máquina el paciente ha gastado? Pero no se ha hecho con una buena indicación y el imagenólogo solamente va a seguir a lo que tú le indiques. Es decir, tú le dices que le haga solamente un tipo de corte, él le va a hacer solamente un tipo de corte. Si le dices que no tiene contraste, él no le va a poner contraste, o sea, a pesar de que él ve algo por ahí en el estudio que está haciendo, no te va a decir, no te va a llamar y te va a decir, ¿sabe qué, doctor? ¿Y qué tal si le pones contraste? Ninguno te va a decir eso. Entonces el médico que le ha revisado al pequeño o al adulto, tiene que decidir cómo va a pedir sus imágenes. También es importante el paciente con el tumor del sistema nervioso central hacer líquido cefalorraquídeo para ver si hay invasión de las células malas a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces ese líquido cefalorraquídeo que se pide, como sabemos, se hace la punción como una punción lumbar, se toma la muestra y en ese tubito de ensayo que recolectamos las gotas del líquido cefalorraquídeo,
lo mandamos al laboratorio. En el laboratorio lo ponen es una máquina muy parecida a la que se prepara el hemograma para preparar la parte del sobrenadante y la parte sólida de la líquida. Entonces es una máquina donde da vueltas, 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 vueltas. Lo mismo sucede con este líquido, entonces da vueltas, vueltas, vueltas y se separa lo sólido de lo líquido. Se quita la parte sólida y se pone en, hay unos tubitos, unas plaquitas especiales que son parecidas a las del hemograma, que son así, las voy a dibujar como son para que conozcan y sepan cómo se hace el estudio de líquidos cefalorraquídeo, y si les preguntan alguna vez tengan idea. Son así, las plaquitas tienen dos redonditos que están bien marcados, como para que, y con un bordecito medio sobre levantado, para que no se salga la gota. Entonces, del tubo de ensayo, donde hemos puesto nuestro líquido cefalorraquídeo, vamos a meterlo a esa máquina que les digo, y en esa máquina se va a separar lo sólido de lo líquido. Entonces queda aquí lo líquido, lo espesito lo sacamos, y de ahí de lo espeso vamos a poner una gotita acá y otra gota